Bueno, lo prometido es deuda. Ya pasó una semana desde mi primer video de la reinauguración de mi canal. Bueno, estamos aquí cumpliendo, te estoy cumpliendo para compartirte las cosas que quiero compartirte. Esta nueva entrega en History Time, un History Time del día que vi una película en Tailandia, en tailandés, en subtítulos en inglés. Entonces, para ponerte en contexto, para esa experiencia conté con mi gran amigo Jairo. El meollo del asunto aquí es ver una película en Tailandia, en un cine tailandés y en su idioma original. Todo se remonta a que en ese momento estábamos en Phuket. Es una ciudad importante en Tailandia, en el cual llega la mayoría de turistas a principios de abril para ser parte del Songkran, que es un festival, el Festival del Agua, algo muy importante para los tailandeses, que celebra el Año Nuevo. Y como que dijimos, bueno, vamos a recorrer algo de la ciudad y llegamos a un centro comercial que se llama Central Phuket. O sea, dirás tú, y te vas a un lugar de esto y te vas a meter en un centro comercial. Obviamente que suena como muy tonto, pero nosotros en sí lo vemos, no solo entrar a los sitios turísticos, sino también a ir a un barrio, caminar calles, entrar a lo que es una tienda local, un mall local, y pues para conocer cómo es que la gente de allá vive su vida normal, yendo a un mall normal, y conocer lo que es un mall en otro país. Entramos a este mall y estamos caminando, fuimos a comer algo y veíamos cosas que nos gustaban, comida, habían algunas ferias dentro del centro, marcas reconocidas como otras marcas locales. Y siempre en los malls llega ese olor a crispeta, a cabritas o cotufas, como le llaman en tu país, que nos dijimos, ¿por qué no vernos una película? Pues como que sí, hagámosle una película, pero hagámoslo bien. O sea, si vamos a ir a ver cine en Tailandia, veamos una película que sea tailandesa, como tal, hecha en Tailandia, y escuchar ese otro idioma y pues vivir esa experiencia como tal. Entonces están en la cartelera estas películas de Hollywood, como en todos los países. Siempre hay películas de Hollywood, películas de otros países y están las películas del país como tal. Y recuerdo que vimos una donde fue la única que identificamos como tailandesa, que era hecha en Tailandia, en el momento. Entonces vimos con esta película que se llamaba... Cuando la vimos no estaba con el nombre en inglés, estaba en el nombre thai. Entonces en sí la película se llama How to Make Millions Before Grandma Dies, que traduce cómo hacer millones antes de que tu abuela muera. Bueno, pues como no sabíamos, el título estaba en tailandés, no estaba traducido toda la cartelera en thai. Entonces uno dice, bueno, pues se veía una abuela y el niño, y un muchacho, y uno dice, bueno, pues... Que vimos la sinopsis en la pantalla cuando fuimos a comprar el ticket. Al comprar el ticket como tal en la pantalla, pues se permitía el subtitular la pantalla al inglés. Para que tengan evidencia, conservo el ticket de la película y el día y todo. Y empezaba a las 4:55. Era la función. Y ponerle que nosotros lo compramos media hora o una hora antes. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues mientras tanto vamos a comer algo y a caminar un rato y volvemos a la sala. Este cine como tal, haz de cuenta, podría decirse un Cinépolis o un Cinejoys o un Cine Colombia.
va por como en esos, son muy parecidos. Para decir verdad, en los cines que he estado en varios países, la estructura es muy similar, el color es muy similar, son muy bonitos. Bueno, el ticket costaba 155, 160 watts, que son, ponele, casi $5 americanos, póngale 20.000 al día, 20.000 pesos colombianos. Bueno, al elegir el ticket como tal, en el momento, pues nosotros dijimos, bueno, pues si nos toca ver esto en tailandés y no sabemos thai, pues nos va a tocar ver la película y interpretar qué es lo que... Ahí vamos a poner el arte del cine a pruebas y nos transmite solo con la imagen y más o menos la lengua, uno entender el contexto de la película pero bueno, vimos la experiencia, algo que marca y te deja una alegría bacana, una experiencia para contar, ¿me entiendes? Como te dije, el cine como tal tiene, el arte visual tiene que entrarnos por algún lado. Bueno, entramos a este cine, empezamos a buscar las sillas, normal. Bueno, en el caso de aquí era la F10 y F11. Mira, de hecho el nombre de la película aquí aparece. Aquí y las filas que nos tocaron, ¿no? Sí. Resulta que la película como tal se estrenó 4 de abril del 2024. Se estrenó el 4 de abril del 2024 y nosotros la vimos el 14, o sea, 10 días después del estreno de la película. Entonces empezaron a pasar los típicos trailers y las propagandas tailandesas, lo que tú ves siempre en el cine local de tu país, cuando de un momento a otro como que dijeron, sí, apaga tu celular y todo el cuento, o ponle en modo avión, normal. Y cuando pum, la pantalla en negro, después aparece pum, el rey y empieza a sonar el himno, un himno, porque en ese momento pues no identificábamos bien el himno de Tailandia. Y todos se paran, entonces pues es cuando tú vas a un sitio, cuando tú conoces una cultura nueva, tú tienes que tener respeto por sus costumbres y pues hacer lo que ellos hacen, ¿no? Con todo respeto y adaptarse a la cultura como tal. Haz lo que vieres. Entonces, algo que nos sorprendía, por dentro estábamos sorprendidos, ¿no? Como que, vaya, qué experiencia tan maravillosa. Para mí era maravilloso vivir esa experiencia porque es algo que no vives todos los días. No todos los días te para en medio de un cine a cantar el himno de otro país. Obviamente no lo cantamos porque no sabíamos cantarlo. O sea, si nos tocaba cantarlo y nos supiéramos, pues lo cantábamos. Pero lo que hicimos fue respetuosamente escuchar, paraditos y listo. Y terminó el pedazo, el corto del himno y nos sentamos. Mi amigo estaba como que cuando se siente y me dice, hey, ¿no te diste cuenta que los de al lado no se pararon a cantar el himno? Y entonces yo dije, no me di cuenta. Me dicen, para mí esos son como opositores. Lo tenemos que matar. Nosotros notamos que creo que ellos no eran thai, sino como que de otro país. Y no quisieron participar pues está bien, están así, de que si tú no te paras en el cine, allá te van a castigar o algo así, ¿no? Entonces yo quedé nos acabamos como que, bueno, o sea, de verdad vale la pena vivir toda esta experiencia. Empieza la película. Diría que es una película tradicional, familiar. De hecho, la película encajó tanto con la situación que queríamos, de que queríamos vivir ver una película en Tailandia, en tailandés, que fuera hecha en Tailandia, y que demostrara algo demostrara algo de Tailandia. Y precisamente eso fue. Mostró una parte de Bangkok. El lugar donde se grabó la película es un mercado tradicional en Bangkok, cerca al río, bueno, cerca a uno de los canales. Y pues eso era lo que queríamos. Queríamos que
que todo fuera, o sea, todo fue compacto, o sea, como que nos dieron todo completo en el paquete. O sea, fue los mejores 160 watts que pagamos, porque la experiencia fue completa con la película. La película vale la pena verla, te la recomiendo. Te la puedes ver, estuve averiguando, y la puedes ver creo que en Netflix en algunos países, no sé si en todos los países de Latinoamérica o en donde me estés viendo, en Prime Video. De hecho, me la quiero volver a ver ahorita en mi idioma para poder, no sé, hay cosas que te escapan. Yo pues, sabiendo inglés, igual entendimos la película, pues gracias a Dios que estaba subtitulada. Entendimos la película y nos entró, nos caló a ambos. Y, y yo creo que verla también en el idioma uno como que también pues hay detallitos. El nivel de inglés de nosotros no es nativo y pues hay muchas cosas en la traducción que a uno se le escapan, eso es real. Y pues vale, de hecho la tengo apuntada para verla este fin de semana. Pues eso, gente, pues eso es lo que quería comentar hoy. Véanse la película. Es muy emotiva. Aguanta vérsela con palomitas, sentado en la casa, compartirla con la familia. Y cuando la vean, se acuerden de mí y de mi amigo, que nosotros fuimos los primeros en la familia. Los primeros en la familia en haber visto. No sé si los primeros latinos, quizá estamos entre el grupo de latinos o de hispanohablantes que hemos de los, digamos, ponle 10.000, no sé, o menos, que hemos visto una película en hecha en tailandés, de Tailandia, con actores tailandeses, en idioma tailandés, obviamente subtitulada al inglés, pero en tailandés. Y pues eso es todo, pues cuando te da la película te acuerdas de mí, y vienes y me comentas y me puedes decir, hoy me encantó tu recomendación, o no me gustó mucho, mira que ya. Pero para eso estamos, para compartir arte, música, cine, lo que sea. Para eso es este canal, para eso abrir este canal, para expresarme, para compartir contigo todo esto que tengo para ti. Y me alegra mucho que me puedas ver. No sé qué tan largo vaya a quedar el video, pero espero lo termines hasta el final y lo puedas compartir. Suscríbete, dale a la campanita, deja un comentario, deja un like, todo. Okay. También que quiere todo regalado. No. Aquí también, esto es trabajo, esto cuesta trabajo, tiempo, dedicación, con amor, mucho amor, para que tú me veas y tú puedas compartir y te puedas entretener un poco aquí. Te puedas ver así, no sé, en tu celular así, ya te guampé, es lo que está diciendo. Deja tu comentario, por favor. O sea, a mí me encanta leerte. Ya para cerrar el video, gracias por ver y un gran abrazo para ti. Can we just start from the top? Okay, I'm not the hero of this story. Họ nóเยอะแยะ ลูกชายคนโตของข้าพเจ้าลูกสาว Creo que somos los únicos diferentes. ไปทางเดียวกันของ
que pues, mira, ¿no? Lo que para qué entra cine.